Muy buenas tardes, jóvenes estudiantes del Colegio Nacional Julio Alberto Ponce Antúnez de Mayolo del poderoso Japa. El que les habla es el profesor Francisco Javier Calancho Carcena y el profesor Víctor Gondori, que estamos integrando del área de Ciencia y Tecnología en el curso en la asignatura de Biología. En esta oportunidad les vamos a hablar respecto al coronavirus. Vamos a hablarles de la estructura química del coronavirus. ¿Qué es el coronavirus? Ustedes ya tienen información respecto al coronavirus. Se están informando por radio, por televisión, están informando también por internet. El coronavirus, como su nombre dice, es un virus. Es una familia amplia de virus que puede causar diversas afecciones desde el resfriado común hasta infecciones respiratorias graves. El coronavirus es un virus pequeñísimo, microscópico, que nosotros no podemos ver a simple vista. Y este coronavirus es muy hábil, muy vivaz, porque ¿dónde se impregna? Se impregna, se acobija dentro de nuestras células. Y ahora vamos a ver en qué parte de nuestras células. Aquí tenemos en la imagen, ustedes pueden observar la estructura del coronavirus. ¿Cuáles son los componentes moleculares del coronavirus? Son los lípidos, son las proteínas, tiene una membrana proteica, el ARN. ¿Qué cosa es el ARN? Es el ácido ribonucleico, es el material genético que tenemos en el núcleo de las células. Entonces, esta es la estructura de un coronavirus. Nosotros vamos a estudiar en esta sesión los lípidos. ¿Qué cosas son los lípidos? ¿Qué son los lípidos? Los lípidos son compuestos orgánicos ternarios. ¿Por qué ternarios? Porque están formados por tres elementos fundamentales. ¿Cuáles son? Carbono, hidrógeno y oxígeno. Por eso se le dice compuesto ternario. Pero aparte de eso también está formado por fósforo, como también por el azufre. Aquí tenemos imagen respecto a algunos lípidos que ustedes conocen, que nosotros consumimos en la alimentación diaria, este tipo de lípidos. Tanto los lípidos de origen vegetal, los lípidos o la grasa de origen animal. Nosotros comemos chicharrón de chancho, comemos pollo, también cocinamos con aceites, friol, aceite de oliva, etc. Vamos a ver ahora las características de los lípidos. ¿Por qué se caracterizan los lípidos? Una de las características importantes es de que no son solubles en el agua. Si ustedes le ponen un pedacito de grasa en el agua frío, no se va a disolver. Otra de las características, son solubles en disolventes orgánicos, como por ejemplo en el éter, en la gasolina, en el metanol, en el alcohol, en el cloroformo, en el sulfuro de carbono. Si nosotros le ponemos una pequeña porción de grasa, ahí se va a disolver en estos componentes orgánicos o disolventes orgánicos. Son malos conductores. Los lípidos son malos conductores del calor, como también son aislantes, ¿no? Otra de las características, deja una mancha traslúcida en el papel. Si usted le pone un pedacito de grasa, de mantequilla, en un papel blanco, entonces después de un instante ustedes van a observar una mancha traslúcida. Son las características importantes de los lípidos. Ahora vamos a pasar a las clases de lípidos. ¿Cuáles son las clases de lípidos? Tenemos dos clases de lípidos, los lípidos simples y los lípidos compuestos. Los lípidos simples nos dice que está formado por glicéridos, grasa. ¿Qué cosas son los glicéridos? Grasa, aceites, ¿te conocen los aceites? Y también está formado por céridos. ¿Qué cosas son los céridos? La cera. Un ejemplo de cera, por ejemplo, la vela, cera. Grasas de animales, ¿no? ¿Dónde encontramos? Ahí está, en los animales, cuando comemos chicharrón de chancho, entonces tiene manteca. Luego también los aceites vegetales, ¿no? Por ejemplo, el friol, el capri, el aceite de oliva, que ustedes ya conocen, que nos cocinamos diariamente en la cocina. Esos son los lípidos simples. Y ahora vamos a ver otra clase de los lípidos, los compuestos. Lípidos compuestos formados por fosfolípidos. Si hablamos de fosfolípidos, estamos hablando por la presencia de fósforo. Si hablamos de glucolípidos, estamos hablando de la glucosa, el sabor dulce. El prote,
o lípidos. Estamos hablando de proteínas. Los lípidos contienen proteína, como también esteroides y glicerol. Los ácidos grasos. Otro componente de los lípidos que tienen que conocer ustedes como estudiantes que son los ácidos grasos. ¿Qué cosas son pues los ácidos grasos? Los ácidos grasos son moléculas, ¿no?, fundamentales en la composición de los lípidos, de la grasa. Están compuestos por una cadena hidrocarbonada. ¿Cuál es la cadena hidrocarbonada? Acá en la pizarra tenemos un ejemplito de una cadena hidrocarbonada. Ahí está el ejemplo de cadena hidrocarbonada. ¿Por qué se le llama hidrocarbonada? Hidro, ¿por qué? Porque hay presencia de hidrógeno. Y carbonada porque hay presencia de carbonos. Y eso conforma una cadena carbonada. Con un número determinado dice carbonos y un solo grupo carboxilo, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver cómo se clasifican los ácidos grasos. Los ácidos grasos, vamos a ver acá, los ácidos grasos se unen con enlaces simples. Los ácidos grasos se clasifican en dos: ácido graso saturado y ácido graso no saturado. Nos dice aquí los ácidos grasos que se unen por enlaces simples. Aquí hay un enlace simple. Ustedes se acuerdan, el año pasado hemos hecho química y se acuerdan de los enlaces. Enlace simple, enlace doble, enlace triple. Pero en esta cadena carbonada de los ácidos grasos saturados están enlazados los carbonos por enlace simple. Un guioncito. Y con la presencia del grupo carboxilo. ¿Cuál es el grupo carboxilo? El enlace simple, carbono, oxígeno, otro oxígeno más el hidrógeno. A eso se le llama grupo funcional o carboxilo. Y el ácido graso no saturado se va a caracterizar por la presencia del doble enlace. En esta cadena hidrocarbonada va a haber presencia de doble enlace. Ahí está bien resaltado. Y por eso se caracteriza, se diferencia de los ácidos grasos saturados. Entonces este es un ácido graso no saturado. También con la presencia del grupo carboxilo. Ahí están los ejemplos también para poder, ahí en su WhatsApp que les voy a enviar también están los ejemplitos. Ahí están los ácidos grasos saturados, ¿no? Ahí está la cadena larga hidrocarbonada con la presencia del grupo carboxilo, llamado también grupo funcional. El ácido graso no saturado, ahí están unidas también por enlace simple, pero va a haber presencia del doble enlace. Eso es lo que lo diferencia, la presencia del doble enlace. Y también la presencia del grupo funcional llamado grupo carboxilo. Los ácidos grasos orgánicos, ¿cómo se nombran los ácidos orgánicos? Los ácidos grasos orgánicos se nombran con un prefijo, ¿no? Con un prefijo de cantidad que indica el número de átomos de carbono que lleva en su molécula, seguida de la terminación oico. Aquí en la pizarra tenemos dos ejemplitos sencillos. Una cadena carbonada cortita, formada por un carbono, dos carbonos, y aquí en el segundo carbono forma el grupo funcional. Ahí está. Y entonces, ¿cómo se llama esta cadena carbonada? Este ácido graso se llama ácido etanoico. Terminación oico, por la presencia del grupo carboxilo. Etanoico. Otro ejemplito, también cortita, para que ustedes entiendan. Tenemos con un carbono, 2, 3, con 4 carbonos, ¿no? Entonces, ahí está la presencia, por ejemplo, del grupo carboxilo, el grupo funcional, llamado también ácido butanoico. Está subrayado la terminación oico, oico. A continuación de esta pequeña sesión virtual que nosotros hemos preparado los docentes del área de ciencia y tecnología, ¿no? Va a haber pequeños trabajitos también para que ustedes adjunten estos trabajitos a su portafolio, a su cuaderno. ¿Qué son los lípidos? Hemos explicado qué son los lípidos, cuáles son las principales características de los lípidos, expliquen la clase de lípidos, qué son ácidos grasos, pongan ejemplo de ácidos grasos y dibujen lípidos animales y lípidos vegetales. Algo más, ustedes tienen que dibujar también la estructura del coronavirus. En su cuadernito, en su portafolio, lo van a adjuntar. Muy bien, jóvenes estudiantes, también aquí tenemos algunas medidas de protección que ustedes están aplicando en casa, con su familia, en su barrio, en su pueblo, en su comunidad donde se encuentren, algunas medidas de prevención frente al ataque del coronavirus. Primero,
Lavarse la mano correctamente, con agua y jabón, correctamente y constantemente. Cúbrete la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo desechable al estornudar o toser. Otra, evita contacto directo con personas con síntomas de infecciones respiratorias. Entonces, de esta forma nosotros hemos hablado de la estructura química del coronavirus y los componentes, uno de los componentes fundamentales que son los lípidos. Y en la próxima sesión de clase estaremos hablando, por ejemplo, de proteínas. Y también estaremos hablando de ARN. ¿Qué cosa es el ARN? Muy bien, jóvenes estudiantes, muchas gracias por su presencia, por escuchar. Seguramente que están escuchando muy atentamente y van a trabajar todos los trabajitos para su portafolio. Y no se olviden, por favor, siempre estar a la expectativa con lo que ha programado también Aprenda en Casa por el Ministerio de Educación. Muchas gracias y cuídense.